El domingo en la tribuna un gordo se resbaló. Si supieran la avalancha que por el gordo se armó, rodando por los tablones hasta el suelo fue a parar, mientras todos los muchachos se pusieron a gritar. Deben ser los gorilas. Bueno, volvimos a De Esto No Se Habla en 88.7 en Radio La Azotea. Y como todos los jueves en la columna culturosa de la radio... No hay caso, no le podemos corregir lo de culturoso, ¿eh? Vaya palabra antipática, culturoso. Y mala, fea, horrible. Fea, horrible. Y tenemos a Lucía Martín. Despectiva, incluso. No, cultura, no, yo quiero ser culto y ustedes no me dejan. Pero bueno, ¿cómo le va, Lucía? ¿Cómo anda? Yo le traje a usted, caballero, para usted algo. Mire, usted trae cosas, yo le traje algo para usted. Pero va a ser un placer recibirlo. Me permita que se lo lea. Vamos a ver de qué se trata, porque tampoco... No, bueno, soy un caballero. Ah, me imaginé. Una carta es. Ajá. Después le voy a decir quién la escribió. Dice: señor presidente electo, pertenezco a los millones de argentinos que desde hace casi 4 años vivimos una pesadilla. Mi vía crucis no es económico, es ideológico y cultural. No soporto a esta pandilla de truanes, soberbios e ignorantes que nos dicen que el futuro depende del esfuerzo personal. Lo mismo para un chico que nace en la miseria, otro que se educa en Canadá Newman. Gobernaron 4 años y dejaron un país destruido. Señor presidente, todos sabemos que no va a ser fácil salir de este desastre. Dejan tierra arrasada, pero mantienen todo el poder y lo van a utilizar para que su gobierno afronte serias dificultades. Es ahí cuando empiezan los temores. Nunca más el neoliberalismo. Nunca más. Lamentablemente, buena parte de los pueblos carecen de cultura política. En Brasil, después Lula, votaron a Bolsonaro. En la década del 30 del siglo pasado, el mundo creía que los alemanes, tan civilizados ellos, escuchaban a Beethoven y leían a Goethe. Hace tiempo que pienso que solo una palabra salvará a la humanidad. Usted lo dijo, lo pronunció Cristina, lo vociferó Axel: solidaridad. Afortunadamente nuestro país conserva reservas solidarias. Queda claro en estos tiempos de comedores comunitarios y movimientos sociales. Siempre recuerdo cuando en el 2013 10.000 jóvenes acudieron a prestar ayuda a los vecinos de La Plata. Ese día me dije: avanzamos. Se me ocurre que los solidarios tenemos que organizarnos, aunque no ocurra una catástrofe. ¿Sería posible abrir un padrón donde los que queremos colaborar nos anotemos, consignando nuestra especialidad y el tiempo que disponemos? 1 hora por semana. Está bien, porque lo que vale es la ayuda, y todos podemos ser útiles. Desde la charla con un viejo que está solo, hasta cuidarle de los críos a una mujer que tiene que ir a trabajar. Alfabetizar, aportarles conocimientos básicos de oficios que les interesen. Desde ya médicos y enfermeras, músicos y pintores, y hasta entrenadores de fútbol. Ese padrón se le entregaría a los movimientos sociales, a los curas villeros, a todos los que conocen la necesidad de cada vecino. Además de la ayuda concreta, nos veríamos las caras uno con otros. Ellos comprobarían que hay satisfechos que los tienen en cuenta, que están dispuestos a ayudarlos, a aliviarles, aunque sea una parte. Sus padecimientos, aunque sea su parte, su padecimiento. Nosotros tomaríamos contacto con la realidad que conocemos. Sería un verdadero aprendizaje. La utopía socialista fracasó. Vamos hacia la piedad. Lo saluda con un fuerte abrazo, esperanzador, Roberto Tito Cosa. Un maestro. Un maestro. No había leído toda la carta, pero había visto qué cosa le escribía a Alberto. Me pareció fantástica la carta. Preciosa, sí. Y además, bueno... Como idea no está buena, ¿no? No, aparte yo lo traje con esa intención, claro, para que pique la idea. Sí. Además son tiempos, son tiempos tan especiales, tan difíciles, bueno, Colombia, Chile, Bolivia, y nuestro país también, porque convengamos que acá, si bien ganamos en primera vuelta, no está ganada la batalla. No está ganada la batalla cultural, no está ganada la batalla contra el neoliberalismo.
Y ayer, por ejemplo, charlábamos, hicimos una reunión de cultura del Grupo Irrompibles, que es donde yo estoy Sí. trabajando, y hablábamos de la necesidad de hacer foros culturales, de hacer un foro nacional, un foro provincial, foros municipales, para que los temas se discutan. Un poco, yo recuerdo lo que pasó con la lamentablemente derogada ley, derogada o no puesta en marcha de la ley de medios audiovisuales, de medios en su momento, sí. Cristina la propuso en debate y estuvo en debate en las universidades, en un montón de espacios. O sea, las personas debemos hacernos responsables desde el rol que cumplimos. Tenemos que hacernos responsables de ser parte de, no limitarnos a votar y a despotricar si ganó el que no nos gusta, o aplaudir si ganó el que nos gusta. Tenemos que poner el hombro y crear foros, sobre todo cuando tenemos dadas las condiciones, ¿no? A veces es imposible armar un foro con gobiernos que están desarmando todo lo social. Yo creo que el argentino medio tiene que aprender a ser ciudadano. Creo que por ahí pasa la cosa. Y sí. ¿Cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones, ¿no? Y esto lo vengo sosteniendo y se lo copié a los norteamericanos, que yo no los quiero mucho tampoco, pero ellos tienen algo que sería ideal: los derechos civiles. Sí, claro. El tema de los derechos civiles sería algo fantástico. Bueno, nosotros tenemos los jueces, ¿cómo se llama? Son los jueces garantistas. Pero no creo que no es lo mismo. Es decir, a vos te llevan preso, te hacen declarar, no tenés abogado adelante, no tenés nada, no dice, no, pará. Viene el abogado y te dice, señor... Sí, hay legislación. Sí, pero también allá en Estados Unidos ocurre también que la policía es bastante dura con... claro, no, pero las cosas se cumplan, yo me refiero que al tema ciudadano, ¿no? Sí, el tipo que tenga que tener los derechos. ¿Por qué un tipo, como dijo el otro día el policía, venís, filmame, zurdito? ¿Lo vieron el policía ese? Sí, terrible. Tener en claro los derechos y también las responsabilidades, no sé si los deberes, pero sí las responsabilidades. Yo creo que cosa acá habla de las responsabilidades que tenemos como ciudadanos. No podemos permitirnos, no, a mí la política no me interesa, o no, todos los políticos son iguales. No podemos permitirnos ese disparate, porque a eso me refiero. Después nos va como nos va. Bueno. Entonces hay una responsabilidad, cada uno verá en qué medida. Todos tenemos una vida, la militancia no es fácil, a veces las vidas y la familia y los problemas y los trabajos te demandan mucho, pero dedicar 1 hora por día, 1 hora por semana, 2 horas por semana, esto que propone Cosa no es un disparate, es una cosa muy bella además. Ojalá se hiciera esa convocatoria, ¿no? Él habla de solidaridad. Exacto. Cuando habla. Como el principal, digamos, es cierto. Nuestro querido Santoro, yo siempre lo nombro porque lo amamos, Alejandro Santoro habla de la ética de la solidaridad como un principio básico, de la que también hablaba Alfonsín, y que la puso en acto Cristina y Néstor, sin nombrarlas de esa manera a lo mejor, ¿no? Pero la ética de la solidaridad, o sea, lo que eso implica, la responsabilidad. Bueno, Galeano, cuando habla de la ayuda, dice, a la ayuda se la da al mismo nivel, no se le da desde arriba, ¿no? La idea era esa, ¿no? Esa cosa desde el costado. Al par, la diferencia entre la caridad y la caridad y la beneficencia pasan por un lugar bastante perverso. Como decía vez pasada en un programa, no sé si era Daddy Brieva o quién, sí, creo que era Daddy, que decía doña Tota, por poner cualquier nombre, le encanta regalarle los zapatitos en desuso a su mucama para que se los dé a la nietita, pero de ninguna manera quiere que la abuela y la nietita dejen de ser pobres. No, claro, si no, ¿cómo hace? Si no, ¿cómo hace para donarle los zapatitos ajados que ya no usa? ¿A quién le dona? Entonces, la caridad pasa por un lugar y la solidaridad pasa por otro. Bueno, ya lo dijo la primera dama, ustedes se acuerdan del reportaje que ella tiene, todos sabemos, una cadena de
Sí, de atroz. negocios, de ropas. de No, ropa, cuando yo. dijo eso fue de terror. Y ella fue, que dijo, no, yo le regalo las cosas, los retazos, lo que no me Sí, sí. sirve, ¿viste? Sí, como diciendo, no, yo regalo, ¿cómo? Lo que no me Claro. sirve lo regalo, ¿yo qué voy a hacer? Claro, es claro. más, lo dijo desde un lugar de Claro, orgullo. Hay que de ser orgullo. solidarios. Claro, de orgullo, sí. Hay que ser solidarios. Yo todos los retazos que me sobran Sí. de las telas que no uso, por supuesto, se los regalo Claro. a gente pobre. Es muy fuerte. Pero aparte que... Como dijo Es la, muy fuerte. la esposa de Piñera, Ah, que sí. algunos privilegios tenemos que renunciar. Renunciar Algunos privilegios. claro. Ella lo dijo con preocupación, ella no lo dijo con orgullo. No, no, pero- Y bueno, ¿qué va a ser? Y no tenemos más Algunos remedio, privilegios. claro, ¿no? Esta gente pretende... No podemos cambiar, Sí, sí. comer caviar todos los días, vamos a tener que cambiar 2 veces por semana, nada Claro. más. Una cosa es así. Sí, sí. Pero Lucía tiene razón. La Guada lo dijo desde, no sé, como diciendo... Claro, hay que hacer esto. Hay que hacer Yo soy esto. así. Con la misma solvencia que Carrió dijo, chicos, por favor, démosle propinas Limón. a la gente. ¿Te acordás? No retaciemos la propina. Démosle una chanquita. sí. Mira que acá hemos pasado... Yo Qué digo... heavy, ¿no? Voy a poner a pensar, ¿ustedes se acuerdan? tenemos oído para cualquier cosa los argentinos. Pero ustedes se acuerdan ese diputado que había que estirarle de la jubilación, ¿te acuerdas que querían Sí. la jubilación? ¿Mm? Y bueno, no, mi hija va a vivir hasta los 130, 140 años, decía él, porque ya hay establecido en Estados Unidos, había un estudio que decía que el hombre del siglo XXI iba a vivir. Y nosotros jorobamos acá en la radio con Julio y decimos, bueno, a los 40 vamos al jardín, a los 80 terminamos el secundario, a los 120 vamos a laburar. Claro, pero tenés que escuchar un tipo de eso. O aquel que quería, ¿cómo era? No, uno se ríe, pero realmente es trágico. No es trágico. Quería el tema del alquiler del jardín de tu casa, ¿no te acordás de eso? ¿Ustedes se acuerdan Sí. de eso? Ah, sí, bueno. Decimos, Sí. usted puede alquilarle El jardincito. el jardincito, la pileta Claro, a los para vecinos. tomarse las Claro. vacaciones. Es muy perverso. Es perverso, claro, esa es la Esto palabra. que al principio decía Navarro y mucha gente se enojaba, después creo que dejó de decirlo, nos toman por idiotas, él usaba otra palabra sí. un poco más vehemente. Esto de nos toman por idiotas, es muy grave porque realmente nos han tomado Sí, por seguro. idiotas históricamente un Sí. sector social, y en estos 4 años se evidenció de un modo grosero cuando estábamos ya en caída libre, no estábamos todavía en la caída que fue desde mediados del 2018 a la fecha, que ya esto ya directamente es caída total. Pero cuando ya veníamos en caída libre, en una nota que le hicieron al presidente, el presidente se explayó sobre que no nos preocupáramos, que ya se venía la robotización de la medicina, que nos iba a atender un médico robot, Sí, que la un robot, robótica sí, ya ¿te era un acuerdas? hecho Sí. concreto. Sí, sí. Cuando estábamos viendo a ver cómo hacíamos todos los argentinos de bien, estábamos viendo a ver A ver. qué comprábamos para allá, a cuál comedor ayudábamos. Porque nos venía el SOS de 20 comedores y el tipo te hablaba de la robótica. Y no es Juan Pérez, con el perdón de Sí. todos los Juan Pérez, era el presidente de la Nación. Claro. Claro, porque uno puede escuchar idioteces de mucha gente. Yo diré cosas idiotas también, pero son inofensivas Bueno, mis idioteces. No Pero- jodes a mucha gente. Claro, joda poca gente, pero un presidente de la Nación, una diputada de la Nación. Que el robot podía, sí, me acuerdo. Y Aguad decía que con internet se podía ver radiografía a no sé a cuántos kilómetros de distancia. Y la Ah, igual el de... Aguad, sí, claro. sí. Y las redes lo mataron porque dijeron, Aguad, esto se hace 20 Hace años. 50 años que lo- Claro. Claro, no, es mucho. Claro, y él lo Es explicaba mucho. como si fuera la séptima maravilla del mundo. Y cosas peores, vendemos un ARSAT y después lo alquilamos. Sí, sí, Y sí. después tenemos que alquilar otro. Entonces somos unos vivos bárbaros, ¿viste? No, son unos ladrones terribles. Son unos ladrones terribles. Este es el tema. Y yo espero que la justicia se ponga a tono con las circunstancias, porque ahora están queriendo eliminar este asunto, como es de las Prisiones preventivas. de las prisiones No, pero preventivas. claro, están haciendo. Ah, mira vos, ahora sí, ahora hay que eliminar las preventivas y no, o sea, que la justicia se ponga a tono y realmente, porque han hecho cosas realmente alevosas. Ahora sí que se robaron todo.
Yo quiero que Caputo diga, Aranguren diga, Bueno, que Macri diga. Aranguren mandó presa a la Alonso. Claro. Ah, La sí. mandó en cana, pero mal. Sí, Y todavía lo escuché. No, yo dije lo que me dijo la Sí, señora ahora Laura están Alonso. tirando la pelota afuera y No, va a ir presa. Laura Alonso va presa, acordate. Va a ser la primera que cae presa. que no sea el chivo expiatorio. Bueno, se lo merece, la pero vamos a- no sea el sí, chivo no, expiatorio. claro que se lo merece. Pero la primera, porque ella cree que era la reina del Sí, macrismo. Pero Aranguren el otro día, cuando salió de tribunales, dijo, no, yo no hice nada. Yo, aparte, yo estuve asesorado por la señora Laura Alonso, que lo mandó con pito y cadena a Laura Alonso. Me ¿Entendés? dijo que todo lo mío estaba bien. Estaba que todo bien, me dijo, yo estaba no todo había bien. cometido ningún delito. Claro. Y te imaginás, las fieras se dieron vuelta para ir a buscarla, ¿no? Pero claro. No, pero hablando el tema del principio, que es este también, de las estupideces que uno ha tenido que escuchar, cuando en determinado momento, no me acuerdo qué periodista, y era un periodista de los medios hegemónicos, que en general eran amables con todos los integrantes del gobierno, le preguntó a Laura Alonso si ellos estaban tomando alguna medida en relación al tema de los peajes del presidente, que se comentaba, que se hablaba, que eran hechos concretos, que el correo... No, de ninguna manera, nosotros no tenemos ninguna intervención. Y lo decía con orgullo, Claro, con el mismo orgullo que hablaba Aguada de los retazos que regalaba. Entonces yo digo, es demencial, chicos, Claro, es demencial. no, Esto estaba preparado para enloquecernos, por suerte creo que hemos mantenido bastante la cordura. ella decía eso para no interferir en la justicia. ¿Cómo entendés? Claro, Vos pero tenés que... en vos su tenés que rol- Vos tenés que intervenir. Ese es tu rol, es tu laburo es ese. A ver, chiquitita, ¿para qué? Claro. Claro, como no es abogada, no tiene clara Claro. la Sí, legislación. No, pero es de Las todo. leyes no las tiene claras. Ahí me llegó una información que Ajá. me llamaba la atención. Ahora, me da mucha bronca y mucha alegría al mismo tiempo, porque ahora están pasando estas cosas, ¿no? Fíjate lo que está pasando. ¿Ustedes se acuerdan de este muchacho, Levinas, ¿cómo es? El que era curador de pinturas, de cosas de los museos, Marcelo Levina creo que era. Sí. No lo tengo, no lo Sí, tengo presente. estaba en televisión y aparte era un marchand maravilloso que hablaba maravillas del gobierno de Macri. Fue el que se robó los cuadros de... se me hizo la laguna ahora. Del avión, ¿te acordás? Mientras que no se te haga el arroyo, estamos bien. No. Me vuelvo loco. ¿Te acordás el famoso cuadro del avión y el Cristo cayéndose? Sí. Bueno, Se lo robó. ya me voy a acordar, sí, ya me voy a acordar. Un marchand, Sí. ladrón de cuadros. León Ferrari. Sí. León Ferrari, ahí está, muy bien. Acá, Luquita nos salvó. Él cuando era curador, un día desaparecieron los cuadros de León Ferrari. Los cuadros, Sí, todo. Sí. Lo tenía él, Ah, mira. porque se lo había guardado porque lo iba a rematar. ¿Por qué? Desaparecieron. Bueno, ahora está procesado y tiene un embargo de $138.000. Porque La sacó barata. la mujer y los familiares le están reclamando. Y él dijo que no, que eran de él, que se le había comprado a León Ferrari. Y vos lo veías en televisión junto con los periodistas adictos al régimen de Macri, y hablaba con una suficiencia y decía que había que meter preso a todos los que robaban del gobierno. Bueno, con la suficiencia que hablaba D'Alessio de todos sus conocimientos. ¿Y? ¿Y D'Alessio ahora qué pasa? Cambia 20 por 14 más o menos. Parece que se va a poner hablador. El ventilador está Lo van a matar. encendido Yo creo que lo ventilador. matan antes. ¿Eh? Yo creo que lo van a matar antes.
Ay, es muy fuerte lo que decís, esperemos que pero, no. Esperemos, pero ¿sabés estamos que al aire. Esperemos, no, esperemos, por favor, que abra el ventilador, que escrache a todos los que tiene que escrachar. No, Ahora, ojalá que después él también pague algo, ¿no? Porque nos ha mentido regiamente, iba de canal en canal mintiéndonos. No, pero yo lo digo porque tengo temor de eso, ¿viste? Que lo liquiden antes de que declare, porque ahí está involucrada Carrió, todo el gobierno de Macri. Sí, están todos. No queda uno ahí. Bonadío, me animo a decir. Bueno, Sí. el señor este Tornelli, que no se quería presentar. Tornelli. Bonadío, todo. Periodista, Santoro. y todo lo Es que demás. uno trata de pensar bien, pero qué difícil se hace. Una semana antes del golpe, a Evo se le descompone un helicóptero. Toda la vida le anduvo bárbaro el helicóptero en 14 años y la única vez que el helicóptero se cae es una semana antes. O sea, pasan cada cosa que uno quiere ser confiado y creer que no, que eso pasa en las películas nomás. No, pero ustedes se enteraron de la última noticia. Ayer empezó a circular, cosa que se confirmó que es cierto. Camacho, el macho Camacho, ese que entró con la Biblia... Y el calefón. Sí. Estuvo Perdón, reunido chiste con tonto. el cónsul argentino en Bolivia Claro. y le pidió asilo político, por si fallaba. Sí, el comentario es que una semana antes Y ya el, Argentina... y el cónsul le dijo, no, pero el este no es gobierno el lo lugar, sabía. hay que hablar con la embajada. Dice, yo no... Y el tipo ya estaban preparando toda la rosca, pues el gobierno argentino lo sabía. Obvio. Esto fue el 4 de noviembre. Ahora yo digo, ¿qué hacía Morales con la hija de Trump? El jefe de los espías arriba, Dietrich. Y bueno, ahí está. Es difícil pensar bien, ¿eh? Porque si uno ata cabos, enseguida tenés un panorama más o menos Pero Julio, de lo que pueden haber hablado. Brigadistas contra incendio. ¿Dónde se incendió? Ahora se incendió... Sí, un sector del Banco Nación, otro de la FIP y otro Claro. de ANSES. Viste, tenemos mala suerte. Todas Sí, las sí. Y los instituciones brigadistas están donde en hay Jujuy. documentación, Claro. ufa, se queman. Y los brigadistas están en Jujuy, con equipo que nadie sabe cómo es, que los trajo la hija de Trump. La hija de Trump en Jujuy, porque decía, lo escuché a Morales diciendo, no, porque acá vienen para ver las inversiones, que sea. En Jujuy la hija de Trump. ¿De qué estamos hablando, muchachos? No, claro. Basta ya de pavadas. No hablemos tanta estupidez junta. Es demasiado. Pero bueno, hay un 40% de gente que no obstante le sigue creyendo. Y eso es muy doloroso. Es muy doloroso porque no son extraterrestres ni venusinos. Son conciudadanos nuestros, ¿no? Son compatriotas. Le siguen creyendo. Bueno, un poco Eso es doloroso. al principio del programa estuvimos hablando de ese tema, diciendo que de alguna manera en Argentina los sectores de la oposición de la derecha han consolidado un agrupamiento, digamos, bastante sólido dentro de todo y que se están pertrechando para pegarle con todo al próximo gobierno. Sí, yo creo que va a ser duro Y para Argentina, Alberto, y sí, sin duda. Ese 40% que vos señalabas no es moco de pavo, digamos, hay que tenerlo en cuenta, y esta gente tiene muchos medios, mucho poder de fuego para hacer mucho daño también, ¿no? El problema es ese, porque si son oposición y punto, No, la democracia se nutre de oficialismo y oposición. El tema es que es una oposición capaz de decir las mentiras más atroces y por lo tanto hacer los disparates más grandes. Claro. Eso es lo preocupante. A mí me preocupan mucho las iglesias evangelistas. Bueno, hay también todo una... A mí me preocupa mucho. Hay todo, Realmente, siempre aparecen, siempre en estas en cosas. los momentos aparecen... Bolsonaro tiene atrás al No sé evangelista. si lo vieron, algunos ministros, secretarios que juraron en Bolivia. Sí. ¿Vieron cómo juran? Ni la mano en el pecho, ni la mano sobre una Biblia.
Este es el gesto que hacen. Unir el índice y el mayor. No, sí, pero acá, así, ¿eh? Los tres. Los tres se paran ¿Qué así. son? Así. Se toman el pulgar y el meñique y los otros tres quedan sueltos. Claro. Así. No sé qué Extraña significa. simbología. Nadie sabe Nadie qué sabe significa qué es. eso. Es decir, las iglesias evangélicas, algunas, no todas, porque hay gente Claro, te iba a decir, macanuda, ¿no? no Es decir, todas, ¿no? Debe haber. Yo, por ejemplo, conozco a la gente del Ejército de Salvación, que no es por su cuenta evangélica, y nada que ver, son tipos maravillosos, que hacen obras calladito la boca, y son gente muy, muy bien. Pero Sí, son sectores. Sí, no de- son todos los evangélicos No, también, no. No, tampoco, claro, ¿eh? si no está muy mal. Julio, vos que- te tenés que acordar la iglesia evangélica que estaba en la calle de Belgrano. ¿Te Sí, sí, eso sí, me acuerdo que estaba Meyer, ¿no? Era, No me acuerdo era quién un era. pastor, El pastor. que era Ese iba en la, Sí, sí, en la sí. época dura, iba adelante en las sí, manifestaciones. También, en la época No. plena casi Sí, dictadura, dictadura iba adelante. y después iba él, sí, sí, sí. Iba adelante. Siempre me Sí. acuerdo yo de ese hombre. Bueno, como hay sectores de la Iglesia Católica, a ver. Sí. Uno no puede enlodar a toda la Iglesia Católica, pero que hay sectores Ah, sí. Bueno. que bendecían a la gente que tiraban de los aviones, a ver qué pasa Y gente decía, no, con esos señores. más de 2 horas de tortura es pecado. Claro, Nos vamos al último claro. corte, ya volvemos. Dale. De esto no se habla. Un momento para levantar la mirada e ir un poco más allá del lugar común, más cerca del pensamiento como herramienta crítica. De esto no se habla. El domingo en la tribuna, un Bueno, volvemos al último bloque de Esto No Se Habla, como todos los jueves, 17 a 20 horas. Y Lucía Martín, ¿va a ¿Tenía hablar? una ¿Va a decir novedad, algo? algún invitado, algo? Sí, la idea hoy era comentar un poco acerca de este importante festival Azabache, que nació en el 2011, que recorrió 5 años con un éxito inusitado en Mar del Plata, que luego dejó de hacerse, como tantas cosas, 2016, 2017, 2018, y que ahora se va a reflotar. Ha sido realmente un festival inédito en la ciudad, porque generó una convocatoria no solo de artistas, editores, escritores, sino también de muchísimo público. El Festival Azabache, diríamos que es un festival de literatura negra, para los que no lo pudieron disfrutar o conocer, de género negro y policial, que como ya dije nació en el 2011, ha reunido en cada una de las ediciones maestros y promesas del periodismo y la ficción, escritores, cronistas y editores de literatura negra y policial de América y también de Europa. En el 2011 hubo más de 10.000 personas que participaron entre autores y lectores de género. Estuvieron autores de la talla de Claudia Piñeiro, Guillermo Martínez y Leonardo Ogola, entre muchos otros. En 2012, en el acto de apertura, que estuvieron presentes los organizadores en aquel momento del festival, que eran Fernando del Río, Javier Chabrando, que va a ser nuestro querido invitado hoy, y Carlos Balmaceda. En ese año hubo más de 50 escritores invitados, de los cuales 10 fueron extranjeros. Santiago Gamboa de Colombia, Fernando Iwasaki de Perú, y de nuestro país, figuras como Mempo Giardinelli, Mercedes Giuffré, Federico Andajasi, entre muchísimos otros. En esa edición, como en otras, también se realizaba música en vivo, teatro, exposiciones fotográficas, jornadas académicas y editoriales que se hicieron en casi todas las ediciones. En el 2013, que fue el tercer año con mucho éxito. Discúlpame, Sí, perdón. ¿sabes que ya lo tenemos a Javier? ¡Ay, ya lo tenemos a Ya Javier! lo tenemos a Javier, Maravilloso. sí. Bueno, entonces resumo esto Claro. para que Javier pueda ampliarlo. En 2013 se sumó un programa especial para niños llamado Azabachito. Eso me encantó. Está Con bueno. la presencia de más de 80 escritores, Juan, bueno, ¿para qué voy a nombrarlos yo? Claro. Mejor le damos la bienvenida al querido Javier Chabrando, que lo tenemos en línea telefónica, para que nos cuente de la reedición del festival y ahora Congreso Azabache.
Hola Javier. ¿Cómo andan? ¿Cómo te va? Hola Javier, Bien. un gusto. Estábamos Los acá. estoy escuchando muy bajito, apenas los escucho. No sé, ¿ahí me escuchas mejor? Ahí estamos mejor, ahí estamos bárbaros. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Hice una breve reseña histórica del Festival Azabache Sí. para quienes no lo conocieran, pero bueno, en Mar del Plata todos conocimos o estuvimos o participamos de alguna manera en el Festival Azabache. Y llegué hasta el 2013, 14, 15, porque me dijeron, ahí está Javier. Así que para el congreso que ahora se va a hacer y que no nombré ni la universidad ni nada. Así que el paquete de 2019 te lo tiro entero. Bueno, les cuento un poquito, un poco lo que decías vos, ¿no? El festival tuvo 5 ediciones, realmente fantásticas, siempre creciendo. La última fue muy complicada porque justo nos agarró entre las elecciones y el balotaje, y bueno, era un momento muy difícil en todo sentido, pero aún así siempre fue un evento que de referencia importante para la comunidad cultural argentina y del resto del mundo, si bien en un momento nosotros tuvimos muchos invitados internacionales de mucho nivel, incluso, qué sé yo, Sergio Ramírez, que ahora es Premio Cervantes, a ese nivel de invitados cuando nosotros manejábamos, digamos, recursos para poder invitarlos, ¿no? Y eso fue la época de gloria del festival. Claro, Yo tuve la suerte de en ese momento poder viajar mucho y en todos lados se conocía el evento y por supuesto se conocía la labor que habíamos hecho, así que Mar del Plata estaba un poco en boca de todos, Javier, ¿no? Por lo menos en este ambiente. Perdón, te interrumpo porque es importante que lo que me comentabas vez pasada, que en ese momento había un subsidio de parte del gobierno como para poder sostener, o de parte de la municipalidad, digamos, había un subsidio para colaborar, porque seguramente traer figuras internacionales como llegaron de Perú, de España, debe haber tenido algún costo, y en ese momento había un subsidio que por supuesto en el 16 desapareció. Sí, exactamente. Esto fue de alguna manera subvencionado por la municipalidad. En algún momento hubo recursos de la provincia también, no sé exactamente cómo había sido eso, porque bueno, nosotros recibíamos de la municipalidad. Era un evento muy económico de hacer. Nosotros teníamos una forma de trabajar que hacía que los recursos rindieran mucho, y con un dinero que no era gran cosa, nosotros logramos en algún momento tener hasta 10 invitados extranjeros y bueno, 60, 70, 80 escritores locales, nacionales, a los que se los invitaba a hotelería y comida, ¿no? Digamos, era un evento con toda la de la ley. Y bueno, eso se cortó en el 2015, por supuesto. Con esta municipalidad nunca hablé de esto y nunca me interesó a mí ir a hablar, digamos, con gente que no entendía mucho del tema y que no le importaba mucho el tema. Así que yo lo dejé pasar al festival, lo dejé pasar 2 años, 3 años, y cuando me pareció que era adecuado volver, ahí surgió la idea de transformarlo en un congreso multidisciplinario, por un lado, porque siempre hay más cosas que la literatura. Hay música, hay pintura en vivo, y a veces hay otras cosas. Y además el congreso académico de alguna manera se retroalimenta solo, y además sigue habiendo una apuesta importante de los escritores argentinos que quieren venir a participar de la Azabache. Esta vez vienen de Rosario, de Córdoba, de Tandil, de la región, muchas aquí de Mar del Plata. Bueno, y de esa forma, sin perder la identidad y reforzándola en ciertos aspectos, nosotros logramos tener en 3 días más de 50 actividades. Así que imagínate lo importante que será. Sí, 50, va a ser el grosso. año pasado hubo 60, este año creo que hay 54, 55. Y de alguna forma la manera que tenemos nosotros de programar, que no se parece en nada a lo que hacen los otros festivales, es que nosotros superponemos actividades de diferente calidad, diferente enfoque, que apunta a públicos diferentes. Claro. Y entonces hay a veces 2 o 3 cosas al mismo tiempo con sala llena y bueno, gente corriendo de una sala a la otra, lo cual es muy agradable de alguna forma de ver, porque te da la sensación de que
que hay curiosidad y que hay ganas de participar, ¿no? Así que nosotros nos sentimos muy contentos cuando eso pasa. Muy bueno, Javier. Contanos bien los días en que se va a producir y de qué manera la gente puede ingresar, puede acercarse, los horarios, Sí. tenés un panorama. Esto comienza el jueves 28, el jueves de la semana que viene. Uh-huh. El festival va a durar, el congreso va a durar 3 días, 28, 29 y 30. Las actividades en la Universidad Atlántida, en Arenales y Rawson, son todas de tarde, a partir de las 2, 3 de la tarde hasta las 8. Ahora va a estar el programa mañana, así que va a girar por todos lados. y hay una actividad en el centro, en la librería de la Aleph de Corrientes y San Martín, donde se va a presentar un libro muy importante, en el que tuve el placer de participar, que se llama Las 1001 Noches Peronistas, que es un libro extraordinario, con tapa de Daniel Santoro y la participación de Sasturain, de Jorge Aleman, de Saborido, una cantidad de gente, de Bielsa. Ese es un libro que se va a presentar el sábado a la mañana, a las 11 de la mañana, en la librería El Aleph. Así que ahí nos encontraremos todos, incluso no solamente la comunidad cultural, sino también política. Y y cantaremos, qué sé yo, no sé, disfrutaremos del momento, porque se llega a esta situación del festival después de trabajar todo un año, de a veces gestionar algunas cosas complejas, y cuando estamos en ese momento tratamos de disfrutarlo, ¿no? Seguro. Seguro, entre colegas y con el público. ¿La entrada es gratuita, Javier? Sí, todas las actividades son libres, gratuitas, participativas, la gente pregunta, se saca fotos con los escritores. Esta fue una dinámica que nosotros siempre le pusimos a la Azabache, porque a nosotros nos parecía, nos parecía que había una interactuación entre los escritores y el público que por ahí no se daba en todos lados. Y eso lo descubrimos el primer festival, cuando cerramos el último día, y como una especie de actividad que hicimos, que después se puso un poco de moda, que era cerrar con una copa de champán que los escritores le servían al público. Y entonces en un momento yo lo vi a Pablo de Santis sirviéndole la copa de champán a alguien del público, y entendí que ahí había algo, ¿viste? Claro. Eso era también parte del espíritu que corría por el evento, que tenía ese grado de participación, ese grado de interactuación. Y a mí me parece también que el festival fue bastante importante en un poco en un salto de calidad que se dio en el ambiente cultural después, con la aparición de 2 o 3 editoriales y autores locales que empezaron a participar y a publicar en editoriales argentinas de nivel nacional. Y me parece que nosotros hicimos un pequeño aporte ahí, no que fue decisivo, pero que hicimos un pequeño aporte en la relación entre editores y autores y editoriales, de la cual yo también me vi beneficiado, porque hasta ese momento yo tenía publicaciones en el exterior, pero no en Argentina, y a partir de eso tuve suerte, ¿no?, en publicar acá. Así que a mí el festival cumplía un poco esa función. Tratamos de que de alguna forma lo siga cumpliendo, porque fíjense que el sábado va a haber una charla que le llamamos algo así como fórum abierto, para hablar un poco de nuevas tecnologías, de futuro, de cómo viene el mundo del libro. Y en esa charla va a haber 2 o 3 editores, 2 o 3 directores de colección, va a haber escritores que se han pasado al mundo de la edición digital, gente que tiene una editorial digital, gente que diseña, gente no solamente de Buenos Aires, sino de Rosario, de acá de la zona. Es decir que también queremos seguir apuntalando un poco esa idea del intercambio y del conocimiento de este mundo, el de la literatura. Está pasando un momento muy muy complejo, porque el achicamiento a nivel nacional fue monstruoso, pero también un momento de cambio muy fuerte de la metodología del consumo y de nuevas tecnologías, que no se sabe bien a dónde va a ir a parar la cosa, ¿no? La verdad que queremos también que el festival sirva para eso. La verdad, Javier, que escuchándote uno piensa 1000 cosas y se entusiasma, sobre todo en las épocas que corren, lo imprescindible que resulta
que la gente se junte, intercambie y trate de, sobre todo, bueno, en todos los ámbitos artísticos, pero en el literario, en donde el escritor tiene una vida un poco en solitario, poder cotejar, intercambiar con editoriales, con público, o sea, se juntan todas las partes, y más allá de la hermosura ideológica que eso significa, también las posibilidades laborales que vos dijiste que permitió esa edición de esos 5 años de Azabache, así que ojalá que este sea el primero de los próximos 5 años de un gran Azabache. Sí, yo llevándolo a un terreno un poco más, si se quiere, práctico. Esta es una herramienta extraordinaria, no solamente para mí como director, sino por el nivel de relaciones que yo logro, ¿no? De alguna forma, no solamente a nivel nacional, sino internacional, sino para los autores de aquí y para... es una herramienta como si fuera un suplemento cultural, digamos, de intercambio, de conocimiento, de relaciones, de la cual han surgido muchas cosas, que no vale la pena ahora que haga un repaso de eso, pero en lo personal a mí me significó 10 años de actividad en un solo año, ¿entendés? De tener acá a gente que después se transformó en editor mío, como Sasturain, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Así que yo al festival le debo mucho, me gusta mucho, me hace muy feliz que la gente de la ciudad participe, siempre hay una gran participación de la comunidad local, no solamente presentando libros, sino presentando a otros autores y relacionándose con otros autores, y bueno, la verdad es que es un evento extraordinario, que esta reconversión, por un lado, fue obligado por las circunstancias, y por el otro lado, una fórmula que a mí me parece muy atractiva, porque buena parte del festival o del congreso se organiza solo, por la misma gente que va manifestando sus ganas de venir a participar, y por el otro lado, porque la universidad tiene un espacio que se adapta fantásticamente a esto, porque tiene un Zoom donde se hacen las actividades más fuertes y más masivas de gente, y 4, 5, 8 aulas preparadas tecnológicamente para cualquier circunstancia, donde hay actividades complementarias al mismo momento. Fantástico, Todo en un Javier. mismo lugar. Bueno, ante todo te deseo lo mejor, que te felicito por todo tu trabajo y por tu trayectoria y tus libros, tu buen humor, te tengo en Facebook, así que disfruto mucho tu buen humor, y creo que acá no sé si los amigos Julio, Rubén, si quieren hacerte alguna pregunta o se despiden, porque viste que los tiempos son tiranos en la radio también, aunque el programa sea largo. No sé, y en los festivales también. Bueno, les mando un abrazo a todos ahí. Gracias, un gusto. Bueno, chao Javier. Un abrazo, Javier, gracias. Suerte, nos vamos a ver la semana que viene. Dale. Dale para todos, chao. Chao, chao. Bueno, fantástico. Realmente es un cine distinto, por lo que yo pude... Un ciclo, sí. ¿No? Es decir... Sí, sale del tradicional, ¿no es digamos. cierto? Sí, más que un cine son encuentros Claro, literarios. encuentro, me acuerdo. Son Sí. jornadas, también hubo cine, pero básicamente son jornadas literarias. Lo que pasa es que se juntan, claro, todos los protagonistas de un libro. El libro es por eso yo le decía a ustedes que tienen un acto tan solitario, ¿no? Porque el escritor escribe solo, pero la realidad es que atrás hay un editor, hay un corrector, después tiene que haber un lector inexorablemente, hay todo un mundo que lo rodea. Que ese mundo se junte... ellos siempre han hecho no solamente el festival, sino muestras fotográficas alusivas. La diferencia de llamarse Azabache, bueno, tiene que ver con que es literatura negra, que es policial, que es a los que básicamente les interesa ese género. Pero bueno, con invitados como los que hemos leído, ¿no? De nivel nacional, internacional, que permite también que los autores locales empiecen a tener una proyección nacional e internacional, que Eso es lo que tanto necesitamos los artistas de la ciudad. Nosotros siempre en el programa tratamos de ver cómo podemos, no digo ayudar porque sería muy fanfarrón de nuestra parte, cómo podemos apoyar al arte
local, ¿no? Es decir, Y bueno, ¿por qué siempre obviamente la difusión para los artistas, esto te lo digo como actriz, ¿no? Ahora hace varios años que no hago ningún espectáculo, pero bueno, he seguido ejerciendo la docencia y he hecho otras cosas. Por supuesto, la difusión para nosotros es fundamental, el apoyo Sí. de las radios o de la televisión. Las radios en general nos han dado muchas manos, la televisión o los diarios es más difícil, porque la realidad es que no tenemos medios económicos que nos permitan pagar una página. Nosotros mandamos una gacetilla y cruzamos los dedos a que la difundan. Sí. Se rema mucho. Allá el amigo me hace señas de remar, sí, y a veces en dulce de leche. Y por supuesto, políticas de Estado. Eso también es importantísimo. A ver, hubo etapas en nuestra ciudad que teníamos un desplegable de actividades con las actividades de la Secretaría de Cultura, y ahí también se incluían las actividades de los 25 centros culturales de la ciudad. Está bien, Bueno, pero- eso dejó de hacerse. pero Lucía, yo Son te pequeños pregunto- logros, ¿no?, que se pierden. Yo pregunto esto porque lo sé en Buenos Aires. Hay montones de obras de teatro que son cooperativas. Sí, acá también, acá se trabaja en cooperativa. Se trabaja también en cooperativas. Sí, acá todos en cooperativa. Acá no sabemos lo que es un productor, es muy difícil. Hay productores, pero digamos sí. que la mayoría del teatro es independiente y es a través de cooperativas, Claro, sí, justo. y vos estás barriendo el escenario y acomodando, y después te preparás tu voz y te lanzás arriba del escenario. Yo tengo una anécdota de lo más simpática, el año que me gané la Estrella de Mar, hace bastantes años atrás. Está bien, ahora ha crecido mucho la cosa y los elencos tienen mucho más apoyo, mucho más conocimiento, las redes sociales han ayudado un montón. Pero cuando yo me gané el premio Estrella de Mar, que las redes sociales no eran tan profusas como ahora, yo estaba repartiendo volantes en la plaza y le habíamos puesto al volante un sellito que decía Premio Estrella de Mar, Mejor Actriz Marplatense. Entonces dos señoras dicen, uy, qué lindo, acá está la actriz marplatense que ganó, lo vamos a ir a ver. Llegaron al teatro y en ese momento el Centro Cultural Osvaldo Soriano, que no tenía dinero para pagar un cajero, los cajeros éramos los elencos. Así que yo estaba en la caja y le vendí a las señoras las 2 entradas y me dijeron, uy, usted estaba repartiendo volantes, gracias, vio que al final vinimos a ver a esa señora Lucía Martín. Bueno, digo, espero que disfruten. Cuando yo salí al escenario y las 2 mujeres en primera fila me miraron azoradas, en ese momento tomé conciencia de que remábamos en dulce de leche. Bueno, hoy las redes sociales permiten que los artistas tengan otras alternativas, otro vuelo, otro conocimiento, y de hecho los centros culturales independientes, sobre todo algunos de ellos, están funcionando muy bien, con gente magnífica a cargo de los centros culturales, pero insisto, las políticas de Estado deben propender a sin duda. cuidar y a estimular a sus artistas. Bueno, se nos terminó el programa, le vamos a dejar la mesa libre a don Nachman, que nos está mirando. El otro día nos regaló unos minutos y se lo agradecimos. Le tenemos que... No, Claro. dice que no... Que no, ahora no. Hace señas Ahora que no no. regaló nada, que hay que pagar. Hay que pagar el hombre. ¿Cuántos que- minutos que- eran? Muy bueno, está bien. ¿A cuánto se cotiza el minuto? Ya veremos. Y nos vamos con una canción poquito vieja, pero bastante real en estos momentos. Y nos volvemos a encontrar el jueves que viene, de 17 a 20 horas, en la radio 88.7, en Radio de la Azotea. Lucía, gracias. Hasta Julio, el jueves que viene. Lucas. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar.